Hola amigos, muy buenos días. Estamos con otra selección de 5 canciones en Beef and Christ y vamos a arrancar ya mismo, ¿qué les parece? Con esto que está acá. A ver cómo la ven. Con Paulo Diniz y una canción de su primer disco de estudio que se llama Llega, basta sería. A gente fumaba alguna coisinha. Cuando le preguntaron a Paulo Diniz cómo era el ambiente de Bahía, eso fue lo que describió. Esa era la influencia que te mira en la tapa, que bueno, ¿no? No es un disco psicodélico en realidad. Tiene como un clavicordio, se parece un poco a las producciones que hacía Miralles en los discos de Serrat, ese tipo de arreglos a fines de los 60, con una voz rasgada, muy bueno, discazo el de Pablo Diniz. Después tuvo muchos más e incluso varios éxitos, pero bueno, en este disco no hay. Miren esto, wow, el vampiro australiano, Nick Cave y sus Bad Seeds, y el disco de Good Song, que yo hacía un montón que no lo escuchaba, disco del 90. Es un disco donde predomina. Bueno, acá él se había ido a vivir a Brasil. La primera canción es Foi na Cruz, que es como un himno, algo que parece fado portugués, una cosa, es escuchar para entender, ¿no? No volverse locos. En un disco en donde predominan las baladas, aparece esta, que es la que elegimos, que es de Weeping Song, que es para mí la definición de Nick Cave. Un tema rápido, rockero, medio gospel, medio rockabilly, en donde Nick Cave da rienda suelta a sus obsesiones, la religión, la violencia, la música rockabilly, el tema es tuntaca, 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 tuntaca. Nick Cave, The Weeping Song. Perdón, la que elegimos es The Witness Song, casi al final del disco. Nick Cave y los Bad Seeds del disco de Good Song. A ver estos perdedores hermosos. Whiteface se llama la banda. Mirá las caras. Mira esto, mira esto. No podían tener éxito nunca. Pero al final, a pesar de eso, se las arreglaron para grabar 2 discos para el sello Mercury. Eran de Atlanta. Y este tema que elegimos, que es el que cierra la cara A, se llama Bottom Line y es un funk con una línea de bajo alucinante. Es lo que ahora algunos llaman rock de yates. Fleetwood Mac, Doobie Brothers, Fleetwood Mac de la época Buckingham Nicks, cuando entran las chicas. Rock de yates. Blanco, blanquísimo. Funk, pero blanquísimo. La tapa lo dice todo, ¿no? No está en Spotify ni en YouTube. Atención con eso. Bueno, losers. A ver esto que viene ahora. Esto se llama Message. La banda es alemana. Miren, esto es de principio de la década del 70, si mal no recuerdo. Este disco, todo lo que sale en Alemania a fines de los 60, primera mitad de los 70 es krautrock. Pero no, no es tan así. Esto no tiene nada que ver con Kraftwerk, muchísimo menos con Faust ni con Can. Esto es hard rock medio psicodélico. De hecho, hay integrantes ingleses acá en este disco que se llama The Down and New Is Coming. Y el tema que elegimos se llama When I Come Home y son 7 minutos 40 de un hard rock buenísimo. En un momento para y empieza a recitar poesía con un clima ahí medio tranquilo, reposado, y después te das cuenta que va a explotar y es exactamente lo que hace. Con solo de guitarra de 2 minutos y fracción temazo del primer disco de Message, alemanes. Alemano-ingleses, ¿cómo harían para llevarse esos dos, no? Último tema de la selección 2 es el gran Gordon Lightfoot, canadiense, de origen, de nacimiento, y este disco es Summertime Dream, creo que fines de los 70, 76, si mal lo recuerdo, y es el que tiene The Wreck of the Old Fitzgerald, que es una canción de habla del hundimiento de un barco, y es creo que la canción que fue el hit de este disco. ¿Cuántos discos buenos tiene Gordon Lightfoot? Por lo menos 6 o 7 se me vienen a la cabeza como mínimo. Bueno, y otros tantos que no escuché, hay que decirlo a eso.
La canción que elegimos nosotros para hoy se llama I'm Not Supposed to Care y está buenísimo a la vuelta de tuerca, aparte de la melodía y los arreglos de guitarra. Está buenísimo cómo hace un chiste, ¿no? Porque la traducción sería a mí debería no importarme, pero toda la letra y el planteo habla de cuánto le importa en realidad esa persona que no está a su lado. No queda claro si es un familiar, una expareja. Está buenísima la letra. Igual, como siempre, podés no prestarle atención a la letra, no entender un cacho y dejar que la música haga tu propia película en tu cabeza. La canción número 5 de la lista de hoy se llama I'm Not Supposed to Care. Gordon Lightfoot, gracias amigos, eso fue todo por hoy.